Buenas tardes a todas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí hoy, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Gracias por la inversión y de verdad que es un placer para mí iniciar esta cuarta charla de nuestro ciclo sobre estudios afrohispánicos y afrolatinoamericanos. Hoy nos va a acompañar la profesora Magdalena López. Ella es doctora, profesora de la Universidad de Notre Dame. ¿En qué ciudad es eso, Estados Unidos? Es un pueblo que se llama South Bend, ¿En qué estado? Indiana. Indiana. Yo decía por Illinois, por Indiana. Ok. Y también forma parte del grupo de investigación en Lisboa, Portugal, donde ha hecho su postdoctorado, que es un poco el tema que nos va a hablar esta tarde, que lo ha denominado afrocaribeñas. ¿Cómo lo llamas? Afropoéticas. Afropoéticas caribeñas. Unidad y afropoéticas caribeñas. Perdona que tengo la cabeza un poco, pero sí. Entonces, bueno, este curso, Magdalena, es un curso de español, son estudiantes de español a nivel avanzado, como ya has más o menos visto. Tienen un nivel de comprensión, yo diría que completo, absoluto, competente, más o menos un nivel B1 avanzado, B2 por ahí estaremos. Y bueno, eh, te dejo toda la palabra, te comparto también te hago host para que puedas compartir y tener cualquier cosa que quieras compartir. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, más que decirte que esta es tu casa y lo que dijiste hace un momento, hay que hacerlo, hay que desarrollar trabajo, hay que buscar la manera de publicar cosas juntos, hay actividades que tenemos que compartir y yo creo que humildemente desde aquí hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que se pueden aportar. Y lo que hay que precisamente es enfatizar eso, porque hay muy pocas cosas sobre Bahamas que se han analizado. Y por eso yo les comento a todos ellos, coño, esto es un caldo de cultivo maravilloso para hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, no, me callo porque ya tenemos casi 15 minutos. Y bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Y esta es la profesora Magdalena López. Muchas gracias, profe, encantado. Aquí estaré. Bueno, muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar a conversar, me gustaría que me contaran cómo se llaman y por qué están tomando este curso, un poco para conocerlos. Yo soy Magdalena, soy venezolana y he estado estudiando algunas otras islas en las que se habla castellano, español. He trabajado sobre Cuba, sobre Puerto Rico, sobre República Dominicana y desde luego sobre Venezuela, que es mi país de origen. ¿Y ustedes me podrían contar cómo se llaman y de dónde vienen y por qué les interesa el curso? Este, ¿Quién empieza? Ya hablé, pero soy Darren. Garen. Soy de aquí de las Bahamas. Um, y pues me interesa um, el estudio porque a mí siempre vine um, esos fenómenos y um, no quiero ser de que anti-American o algo así, pero es siempre viene de que hay un lado de control de la historia y de la historia afroafricano y los descendientes. Y um, sí, me fascinan como uh, de que um, las maneras en que el estudio, de que dónde viene, por qué de por qué estamos estudiando esas cosas de los afro latinos y no de las indígenas o de que Mm, otras partes de que por qué
porque estamos enfocando en este tema y Ok. eso sí me fascina. Darren, ¿dónde aprendiste español? Yo en México. Ah, Sí, estudiaba en una universidad, se llama la UDEM, Universidad de Monterrey, ajá. y estaba aquí de que ahí en 2009 hasta 2014. Así que tengo muchos años ahí Wow. hablando, emborrachándome. Y pues no podía terminar mis estudios allí, así que regresé a mi país para estudiar y trabajar y pues ganar una licenciatura en español. Muchas gracias, Darren. Voy a hablar despacio. Ujú, La idea no es que hablen correctamente, la idea es que hablen. Hablemos como ujú, podamos. Yo también cuando hablo en inglés cometo muchos errores y no me importa. no importa. Así que vamos, uno habla, yo voy a hablar despacio. Si no me entienden, me interrumpen. Sin problema, no tengo problema en repetir ¿ok? A Okay. ver, ¿quién es el siguiente? Aquí en la lista o en la pantalla. Wilinda, ¿se dice así? ¿Se pronuncia así? Está buscando. Hola, sí, es Belinda. ¿Cómo? Wilinda. Belinda, sí. Wilinda, ¿de dónde eres? De las Bahamas. Sí. ¿Dónde Eh, estudiaste español? repita, por favor. ¿Dónde estudiaste español? Oh, en la Universidad de las Bahamas. Ajá. Sí. Eh, ¿Y es difícil o es muy fácil? se depende de la día, el día. Sí. Algún día es fácil, otras es un poco difícil. Es más difícil. A mí me pasa lo mismo con el inglés. Hay días que lo hablo mejor, pero hay días que Sí, no lo consigo hablar bien. sí, Gracias, Wilinda. ¿Maqueda? de nada. Sí, hola, soy Hola. Maqueda. Hola, Maqueda, ¿de dónde eres? Jamaica y Bahamas. Ah, wow. O sea que hablas mejor inglés que yo, seguro. ¿Dónde estudiaste español? Estudio en la Universidad de las Bahamas, pero ga- ganar, gané, estoy ganando una menor en español. Ah, ok. Minor, ok. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia? ¿Tichea? Attaché. Tichei. Imagino. Tichei. Tichei, ¿de dónde eres? Paso de las Bahamas. Ujú. ¿Dónde estudiaste español? Principalmente aquí en las Bahamas, en mis escuelas primarias y secundarias, y también en la Universidad de las Bahamas. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Sí, um, siempre, hay- siempre ha sido fácil para mí. Ah, qué bien, qué bien. ¿Abigail? No. Sí, hola, ¿Cómo se pronuncia? Abigail. Abigail. Ah, es diferente, ¿no? Las pronunciaciones. Abigail, ¿de dónde eres? Tú eres Las Bahamas también. De las Bahamas. ¿Y dónde estudiaste español? A la Universidad de Las Bahamas también. Ujú. ¿Y por qué estudiaste español? Porque me gusta la lengua, me gusta las culturas de España. Sí. Ok, Abigail.
¿Y Charlie? ¿Está Sí, por ahí? Charlie, está Charlie. bien. Por fin, finally. Charlie. Ok, una buena pronunciación. Charlie, ¿de dónde eres? Las Bahamas. Muy bien. ¿Y dónde estudiaste? Español. Básicamente la Universidad de Las Bahamas, pero vivía en Miami por un ratito en un área con muchos latinos. Claro, Miami. Yo solo estuve una vez en Miami y solo fueron 2 días. Y Oh, y me impresionó mucho, me asombró mucho la cantidad de latinoamericanos, cubanos, sobre todo, que había. sí, muy Puertorriqueños, alto. puertorriqueños, cubanos, venezolanos también ahora. Impresionante, impresionante. Todo el mundo hablaba español, impresionante. Sí. Bueno, chicos, es un placer conocerlos. Jesús me pidió hoy que les conversara un poco sobre algunas afropoéticas. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. 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 Ahora quiero poner esto más pequeño para yo poder ver completo el PowerPoint, pero no sé cómo. Ah, aquí. Muy bien. ¿Cómo se hace? Bien, Jesús me pidió que les conversara un poco sobre las afropoéticas, así que les quería contar un poco lo que sé sobre la poesía afrodescendiente en el Caribe de origen hispánico. Voy a hablarles un poco sobre la poesía que se escribió y se produjo en los años de 1920 a 1940. Y la primera pregunta, la primera cuestión que viene a este tema es, ¿cuál es la relación entre nación y literatura? ¿Por qué es que la literatura y la nación están relacionadas, ¿no? Entonces podemos usar un término que es un término canónico, es una definición, un concepto muy conocido, el concepto de nación, de un profesor que se llama Benedict Anderson. Y Benedict Anderson lo que nos dice es que una nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Y fíjense que subrayé la palabra imaginada, porque no es posible, nosotros creemos, ¿verdad? Generalmente, usualmente creemos que los países y las naciones han estado siempre allí, que han existido siempre, pero no es cierto, ¿no? Las naciones, los países son construcciones, construcciones humanas, son inventos, no son hechos naturales, de modo que se han inventado, ¿no? Pero para que existan es necesaria la imaginación. Por eso le subrayé la idea de que toda nación es imaginada, tiene que haber una capacidad imaginativa que capaz de producir ideas, conceptos, valores, tradiciones, ¿verdad? Un montón de cosas que son imaginadas y que luego nosotros las procesamos, las ideas, los conceptos, las imágenes, las tradiciones, luego nosotros las procesamos como si fueran, ¿verdad?, parte de nuestra identidad nacional, pero todo eso fue imaginado alguna vez, ¿no? ¿Cómo se propagan, cómo se divulgan, cómo se difuminan o diseminan estas tradiciones, estas ideas, estos valores? ¿No? Y lo que dice Benedict Anderson es que la escritura y la lectura han tenido un papel súper importante para definir nuestras identidades nacionales, ¿no? Según Benedict Anderson, las identidades nacionales surgen una vez que se inventa la imprenta, una vez que la gente puede leer periódicos, una vez que la gente puede leer libros masivamente, se crea una comunidad de lectores y esos lectores entonces empiezan a pensar a sí mismos
como una comunidad nacional, digamos. Entonces, la relación entre literatura o entre escritura y lectura y la identidad nacional es muy importante e históricamente lo que dice Benedict Anderson es que los países o las identidades nacionales, el sentimiento de identidad nacional comenzó a surgir una vez que la gente pudo empezar a leer en distintas partes del territorio las mismas cosas en los periódicos o en las revistas, ¿no? Entonces ya tenemos la relación entre nación y literatura. Otra cosa es la cuestión de la identidad. ¿Cómo se produce la identidad? ¿Cuál es su dinámica? Si tienen preguntas, me interrumpen, ¿ok? No hay problema, yo repito. Porque no, ahora no los puedo ver porque estoy viendo la pantalla del PowerPoint. Pero si tienen dudas, me interrumpen sin problema. ¿Cómo se produce la identidad? Bueno, tenemos que pensar que la identidad siempre surge de un modo, de una manera relacional. Es decir, no hay un reconocimiento de lo que yo soy, por ejemplo, sino hay un otro, otra persona, otro ser que es diferente o parecido, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar para definir yo, quién soy yo, para definir el yo necesitamos otros, ¿no? En esta ilustración, ¿verdad? Para saber que la figura es roja, sabemos que la figura es roja porque hay otras figuras negras. Las figuras negras saben que son figuras negras porque hay una figura roja. Yo, por ejemplo, sé que soy una persona baja porque tengo muchos amigos más altos que yo. Sé que soy una persona con los dientes grandes porque hay personas que tienen los dientes más pequeños que yo. Entonces siempre necesitamos un otro y eso se llama alteridad. La alteridad es alguien que es distinto a mí. Y en psicoanálisis, en psicología, se trabaja mucho la figura de otro con mayúscula. ¿Y qué quiere decir ese otro con mayúscula? Quiere decir un otro que nos sirve a nosotros de referencia, una gran referencia. ¿Cómo es que esa referencia grande con mayúscula nos sirve para definir nuestra identidad, ya sea porque nos parecemos, nos semejamos o porque somos distintos? Entonces tenemos que pensar siempre que la identidad en estos países, en nuestros países, en todos, pero sobre todo nuestros países en el Caribe, surgen por comparación, por contraste con otros países que son nuestras referencias. No sé si alguno de ustedes sabe cuál sería la referencia para Bahamas, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir cuál es el país que sirve de referencia a Bahamas? ¿Alguien sabe? ¿Con la gente o la país? Sí, sí, con la gente, por ejemplo. Ok, los panameños tienen mucho orgulloso Ajá. de las Bahamas en algunas maneras. Um, Y cuando se luego, comparan, ¿con quién se comparan? um, ¿Quiénes son pues sus no, referencias? no puedo decir el contrario, pero como en el Caribe, creo que mucha de la gente del Caribe son orgullosos Ujú. de su cultura, de su lengua, de la manera en que vivimos, y también nuestras similitudes y Ajá. nuestras diferencias. Por ejemplo, una diferencia. Ok, por ejemplo, en Las Bahamas nos llama la comida, o el plato, um, peas and rice, Ah, pero en Jamaica es rice and peas, ok, ok. con algunas diferencias en cómo hacemos, pero
la idea es muy similar. Ok. Fíjate, Charlize, entonces, lo que tú estás diciendo es que Jamaica o las personas de Jamaica son una referencia para pensar que son distintos en Bahamas, ¿no? Para mí, entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las referencias? ¿Qué países, qué regiones han sido las grandes referencias para que los poetas y los intelectuales del Caribe que habla español elaboren su propia identidad, piensen su propia identidad? O sea, ¿cuáles son esos referentes de Cuba, de República Dominicana, de Venezuela, ¿verdad? Para pensar su propia identidad. Y para eso tenemos que buscar el contexto histórico, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuáles son esas alteridades? ¿Cuáles son esos otros que sirvieron de referencia? Y el contexto histórico es el siglo XIX, ¿verdad? Y principios del siglo XX. ¿Qué es lo que sucede a principios del siglo XX? Durante todo el siglo XIX, el sentido común, lo que llamamos en la disciplina es la hegemonía, era que Europa era superior al resto de los continentes y al resto de otras culturas, ¿verdad? Había una idea también de que la raza blanca era superior a las demás razas. Y ese fue, digamos, el sentido común, el conocimiento o la episteme, ahora se usa esa palabra mucho también, que dominó el siglo XIX. Siglo XIX pensaba que los que no éramos parte de Europa éramos salvajes o bárbaros, ¿verdad? Y ellos eran civilizados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se produce la Primera Guerra Mundial? Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, lo que el mundo ve y lo que los mismos europeos descubren es que no son mejores ni superiores al resto del mundo. Europa descubre en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que tiene un poder de destrucción, que tiene un poder de violencia, que es monstruoso, que es grande, que es terrible, ¿verdad? Y esto va a llevar a que hay una sensación en ese momento de que la cultura europea estaba en declive, que estaba en descenso, en decadencia. Va a haber una sensación general, y aquí hay un libro que les pongo que fue muy famoso en la época, publicado en 1918 por Spengler. Spengler dice, ¿verdad?, que la cultura europea está en decadencia, ¿verdad? Que lo que hay que hacer es mirar hacia otras culturas, hacia otros continentes, donde hay una fuerza vital, donde hay cosas mucho más interesantes y atractivas, ¿no? ¿Y eso qué consecuencias trae eso? Que el resto del mundo, pero también los mismos europeos, van a empezar a mirar hacia otras culturas que estaban invisibilizadas en el siglo XIX, ¿verdad? Van a empezar a ver hacia Asia y van a empezar a ver hacia África también. Y eso va a producir que haya muchos movimientos culturales, movimientos intelectuales que revaloricen la cultura africana o la diáspora africana como una revalorización cultural, como algo necesario para ver, para imitar e incluso para celebrar, ¿no? ¿Qué otras cosas sucede a principios del siglo XIX? ¿Qué más sucede en el siglo XIX? Tenemos la Revolución Rusa, que también fue muy importante porque despertó una sensibilidad social, despertó una preocupación por los sectores más humildes, por los sectores marginales, despertó una necesidad de reivindicar todas aquellas personas que habían estado invisibilizadas o marginadas en el siglo XIX. ¿Y quiénes eran esas personas? Bueno, esas personas podían ser los trabajadores, ¿verdad? Lo que en el marxismo se entendía como el proletariado. Esas personas también podían ser, ¿verdad?, los africanos que sufrían el colonialismo en África, el colonialismo europeo. Esas personas también podían ser la diáspora africana en América, ¿no?, como por ejemplo los afroamericanos.
va a haber toda una revalorización de esos otros sectores que habían estado oprimidos. Entonces, el gran referente para el Caribe hispano, primero fue Europa, el gran otro fue Europa, ¿verdad? Ese gran referente con el cual los artistas y los intelectuales se comparaban con los europeos. Pero el otro gran referente, el segundo gran referente, adivinen quién es fácil. ¿Quién es ese otro país con el cual siempre nos estamos comparando, que sirve de referencia? ¿Se les ocurre? ¿Nadie por allí? Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es el otro gran país con el cual nosotros siempre tenemos que lidiar, que reflejarnos, que compararnos, que sirve de modelo, pero también sirve como un modelo que no queremos ser, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que Europa pierde su hegemonía, pierde su poder, el poder que avanza, que lo sustituye, va a ser Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX va a ser ese gran poder emergente que va a dominar mucho de los imaginarios, ¿no? Esto ocurre, uno de los eventos más históricos, más importantes, tiene que ver con la guerra hispano-cubana estadounidense, en la cual, ¿verdad?, Estados Unidos le quita las colonias a España, sus últimas colonias, Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y digamos que convierte a Puerto Rico en una colonia y a Cuba en un protectorado. Esto va a producir mucha molestia, mucha reacción, mucha resistencia, ¿verdad?, en el Caribe. Además, a principios del siglo XX, Estados Unidos invadió muchísimos países del Caribe, entre ellos Haití. Haití lo invadió, si no me acuerdo bien, del 14 al 30, muchísimos años. Entonces todo esto que les estoy contando, todo este contexto histórico, va a producir una reacción, una defensa de los artistas y de los intelectuales del Caribe hispánico, contra estos poderes o contra estos países, y van a formular una identidad distinta. Ellos van a decir, nosotros no somos como ustedes, nosotros no somos europeos, nosotros no somos estadounidenses, nosotros tenemos nuestras identidades nacionales. Y esas identidades, que yo les decía eran relacionales, se van a enfocar en la reivindicación de aquellos sectores raciales y sociales que habían sido invisibilizados, ¿verdad?, en esos grandes relatos europeos o blancos, ¿no? Y aquí les muestro varios ejemplos culturales de lo que fueron estas reacciones identitarias, de identidad. Por ejemplo, los afroamericanos tuvieron un movimiento, un renacimiento cultural bellísimo, buenísimo, que se llamó el Harlem Renaissance, que ocurrió en Harlem, en Nueva York. Fue un movimiento de moda, fue un movimiento de pintura, fue un movimiento de danza. Aquí, por ejemplo, tienen a Josephine Baker. Fue un movimiento de literatura y de poesía. Imaginen el blues, imaginen el jazz. Todo eso, ¿verdad?, emerge en el periodo de entreguerras para celebrar una identidad negra contra el racismo blanco estadounidense. Eso ocurrió en Estados Unidos. En Haití ocurrió un movimiento similar, ¿verdad? Los intelectuales y artistas de Haití reaccionaron también contra las invasiones estadounidenses y crearon un movimiento cultural de valorización, de revalorización, de celebración de la cultura popular de Haití, la cultura campesina de Haití. Ellos fueron muy críticos, criticaban mucho a los intelectuales afrancesados,
y pensaban que había que pensar la identidad haitiana desde sus raíces negras populares. Y aquí tienen dos grandes escritores de ese movimiento y tienen lo que llamamos la pintura naif, que fue muy celebrada. Hubo también una gran celebración del vudú, por ejemplo. El vudú estaba estigmatizado, se pensaba que era una religión bárbara, y resulta que no, los indigenistas dijeron no, el vudú es una religión que tiene la misma legitimidad que el catolicismo, que el cristianismo, ¿verdad? Y hay que celebrar también nuestra propia religión, ¿no? Y así se van construyendo estas identidades que les digo nacionales. Otro ejemplo que fue muy, muy importante en el Caribe y en África también fue el ejemplo de la negritud. La negritud es un movimiento francófono, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es Aimé Césaire, que es uno de los poetas de Martinica, es uno de los poetas más importantes del Caribe, ¿verdad? Aimé Césaire va a proponer, va a asociar el racismo con la colonización y va a decir el racismo y la colonización van juntos, dice, y va a proponer algo que va a ser muy importante después para todos los movimientos. Aimé Césaire va a decir, la esclavitud no solamente deshumaniza al esclavo, o sea, la esclavitud deshumaniza al esclavo, pero también deshumaniza al amo. La esclavitud es una institución tan bárbara que tanto el esclavo como el amo terminan envilecidos. Va a decir, los blancos que son amos son tan bárbaros, ¿verdad? Son tan deshumanizados como los esclavos. Y esa es una idea que va a ser muy poderosa. La idea de que, ¿verdad? La esclavitud también deshumaniza al blanco. Tenemos a León Damas, León Damas es vecino de Venezuela, es un escritor de Guyana Francesa, que también va a celebrar la condición negra, ¿verdad? Todos ellos van a oponerse al racismo francés. Y tenemos a Leopold Sédar, que además, señor, que además fue el primer presidente de Senegal, ¿no? Y también va a escribir poemas, todos ellos van a escribir a favor de lo que se entendía en el momento como la raza negra, van a celebrar lo negro y van a celebrar la propia identidad como una identidad negra de la que tenían que estar orgullosos, ¿no? Contra, como les dije, en el caso de la negritude, contra el racismo francés, pero en el caso, por ejemplo, que vimos aquí también contra el racismo francés, ¿verdad? Y en Harlem Renaissance contra el racismo estadounidense blanco, ¿no? Siempre es contra algún tipo de opresión racista, ¿no? ¿Qué va a pasar en América Latina? Ah, no me ven aquí. Bueno. En América Latina va a haber un movimiento similar, ¿verdad? Por ejemplo, en Cuba tenemos el afrocubanismo. El afrocubanismo es un movimiento en la música, en el teatro, en la pintura, que también se va a concentrar en la celebración de una identidad con un fuerte componente negro. El afrocubanismo va a decir, los cubanos somos mestizos y en ese mestizaje el componente negro es muy importante. Les puse aquí un ejemplo de un escritor, de un pintor cubano, Wilfredo Lam. Si pueden ver aquí la pintura, es una pintura con motivos africanos. Wilfredo Lam va a buscar imágenes, figuras que tienen que ver con África. Y si pueden ver la cara de Wilfredo Lam, no sé si pueden adivinar de dónde son sus padres. ¿Alguien puede adivinar mirando el rostro de Wilfredo Lam de dónde son sus padres? Los filipinos. No es filipino. Es verdad, podría ser filipino, es cierto. Está cerca, pero no tanto. ¿A qué le suena el apellido Lam? Lam. Como Taiwán. Es más fácil, adivinen. Haití.
No. ¿Nadie más se atreve a decir? No es asiático. Ajá, sí, es asiático, sí. ¿De dónde? Lam, Oh, wow. de China. De China, exactamente. No, O sea, no quería usar de que el más obvio. es el más obvio. O sea, el papá de Wilfredo Lam, a ver si me acuerdo, el papá de Wilfredo Lam es chino y su mamá es negra. So, Wilfredo Lam es una mezcla de padre chino con madre negra. Él mismo reivindica, digamos, su ascendencia familiar con su propia pintura. Por eso también pinta motivos negros, porque viene de una madre que es negra o afrodescendiente, ¿no? Entonces hay también una celebración de una identidad mestiza en el caso de Wilfredo Lam. Hubo muchos trabajadores chinos en el Caribe. En Bahamas hubo trabajadores chinos, Sí, sí. pues no son trabajadores que tienen negocios aquí, Ah, bueno. donde pero son ricos. no, no, no. Pero a principios del siglo XX eran trabajadores muy pobres que iban a Mm, trabajar en las plantaciones o a construir trenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mm. él es hijo de esa migración pobre. Bien, vamos a llegar entonces al tema de la clase. No sé si vamos a poder ver todos los poemas, pero para que tengan una idea, esta celebración del componente negro en la identidad, en la propia identidad, la vamos a ver también en la poesía negrista, sí, en la poesía negrista o en el movimiento negrista. Tenemos aquí tres poetas muy representativos de esta poesía en el Caribe que habla español. Vamos a ver si adivinan ahora las nacionalidades. Son tres poetas de las tres islas del Caribe que habla español. Entonces, tenemos a Nicolás Guillén. Los tres son poetas nacionales. Y esto es interesante porque no sé si se fijaron, chicas, que todos son hombres, ¿no? Fíjense que siempre se imaginó que la nación era representada por hombres y en esta época las mujeres no eran tomadas en cuenta en la literatura, ¿no? Entonces tenemos tres poetas hombres. Nicolás Guillén, ¿han escuchado hablar de Nicolás Guillén? ¿No? No. Sí, ¿Sí? Ok. Nicolás Guillén, que es quizás el más famoso, es el poeta nacional de Cuba. Manuel del Cabral, que es un poquito más joven, es de República Dominicana, y Luis Palés Matos es de Puerto Rico. Vamos a leer algunos poemas de ellos. Le pedí a Jesús, yo no sé si tuvieron tiempo de leer el artículo de Jerome Branch. ¿Tuvieron tiempo o no? Uy, ok. Mira, acertadísimo, profesora. De verdad quiero comentar porque en el poema precisamente coincide con este canon de la poesía negrista y lo que plantea el trabajo súper interesante en cuanto a concebir que este movimiento de negro, digamos, negrista, es de alguna manera también una forma de perpetuar un desequilibrio que, wow, o sea, yo estaba, de verdad que esto tengo que leérmelo con calma Ok, porque de verdad que es un excelente trabajo. ok, perfecto, Excelente. Jesús. Entonces Jesús está diciendo algo. Yo les voy a pedir lo siguiente. No es necesario que sepamos todo lo que decía el artículo. Vamos a pensar solamente en tres ideas del artículo para poder leer los poemas. Vamos a ver. Tres ideas. Piensen en estas ideas cuando leamos los poemas. Tengamos presente estas ideas. Jesús es que se acaba de adelantar a la respuesta 3.
A ver, Jesús, vamos a empezar lo primero. ¿Alguien sabe qué quiere decir democracia racial? O adivina. Pueden tratar de adivinar qué significa democracia racial. Igualdad entre los raíces. Perfecto, Charlene. Perfecto, exacto. ¿Qué quiere decir democracia racial en América Latina? El término democracia racial que usa Jerome Branch en el artículo, by the way, Jerome Branch es un académico, un estudioso de Guyana, ¿no? Dice que la democracia racial es esta idea de que todos los elementos étnicos, todos los elementos raciales, todas las razas en América Latina conviven en igualdad de condiciones, son iguales. Según la idea de democracia racial, todos, los blancos, los mestizos, los negros, los chinos, como el papá de Wilfredo Lam, todos gozamos, tenemos los mismos derechos, todos tenemos el mismo reconocimiento y todos tenemos las mismas oportunidades. Esa idea de democracia racial también se conoce, tiene otro nombre, en América Latina se conoce como la ideología del mestizaje, ¿verdad? Es la idea, cuando hablamos de mestizaje o de ideología del mestizaje, hablamos de que hay una romantización, se romantizan los procesos de mezclas raciales en los que todos nos amamos y somos felices, ¿no? ¿Qué les parece esta idea? ¿Esta idea es cierta o no? ¿Les parece que vivimos en democracias raciales? Esta es una pregunta política. ¿Somos todos iguales en la realidad? Bueno, lo que dice Jerome Branch tiene su propia posición. Jerome Branch dice que no, que en la realidad en América Latina no es cierto, que hay desigualdades raciales y que la democracia racial es un mito. ¿Por qué es importante la idea de democracia racial? Eso nos va a llevar al punto 2. ¿Qué quiere decir Jerome Branch con plurietnicidad autorial? Esta está más difícil. Plural, etnicidad autorial. Jerome Branch quiere decir, bueno, como la democracia racial dice que todos somos iguales, como todos somos iguales y no hay diferencias entre los blancos, los mestizos, los chinos, los negros, todos podemos escribir poesía negrista. Como todos somos mestizos, todos estamos en capacidad de escribir poemas como si fuéramos negros. Les pregunto, ¿ustedes creen que una persona privilegiada, de clase alta, blanca, puede escribir igual que una persona negra, pobre o mujer, por ejemplo? ¿Qué creen? Uy, sí, nadie se atreve. Escribe sobre la tema de negrismo o escribe. Ajá, esa es una buena pregunta, Voy a responderla ahora, y muy bien, muy buena pregunta. Escriben como si ellos fueran negros. No, no cierto, no. Ok, muy bien, Maquida, exactamente. Entonces, Jerome Branch dice, ¿quién tiene ¿quién puede hablar como si fuera negro? ¿Los negros o otros? O sea, ¿quién tiene la capacidad de representar, no? Ese es el problema. ¿Quién puede hablar por, ¿no? Las personas de color o las personas afrodescendientes, ¿no? Y aquí Jesús era lo que decía, Jesús se adelantaba, porque lo que dice Jerome Branch es que hay un debate sobre la poesía negrista, sobre la función de la poesía negrista. Hay dos posiciones que son contrarias.
sobre la poesía negrista. Van a encontrar críticos que la defienden y van a encontrar críticos como Jerome que la cuestionan. Los críticos que la defienden, los académicos que la defienden, los estudiosos que defienden la poesía negrista, dicen que la poesía negrista fue una apertura, una manera de integrar la población negra, la cultura negra a la propia nacionalidad. Es decir, fue una literatura que democratizó, que se abrió a los sectores negros. Esa es la posición 1, la posición que defiende, ¿no? La posición 2 dice que no pasó nada de eso, que era lo que decía Jesús. La posición 2, que es la que defiende Jerome Branch, dice no, el negrismo en realidad, la poesía negrista en realidad fue una apropiación de la élite blanca de la voz de los negros para reacomodar su poder. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX estamos en un periodo de modernización, ¿verdad? Estamos en un periodo de sensibilidad social en la que grandes sectores de la población que estaban marginados empiezan a ascender socialmente. O sea, hay poblaciones que eran pobres y empiezan a ascender socialmente. Frente a ese ascenso social, lo que dice Jerome Branch, los blancos de élite se sienten amenazados, necesitan proteger su posición de privilegio y entonces lo que hacen es que se apropian de la voz negra y escriben como si fueran negros. Esas son las dos posiciones. Entonces, yo lo que les voy a preguntar, ¿cuánto tiempo nos queda, Jesús, para leer los poemas? Hasta las 7:30. Y ahorita que no estoy viendo la hora en la pantalla. Media hora más. Nos queda media hora. 40 Ok. minutos exacto, sí. Muy bien. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que veamos algunos poemas, no va a dar tiempo de verlos todos, y que ustedes me digan cuál es la perspectiva, desde dónde escribe la voz, cuál es la perspectiva, cómo se describen los sujetos negros o negras, y cuál de las dos posiciones ven ustedes en cada poema. O sea, ustedes ven una posición que integra, democratiza, integra a los afrodescendientes y los revaloriza, o ustedes ven una posición, ¿verdad?, en la que sigue privando la idea de una superioridad blanca sobre la población negra. ¿Entienden la pregunta? La voy a repetir. Vamos a leer los poemas o vamos a revisarlos porque no da tiempo de leerlos. Y ustedes me van a decir cuál de las dos posiciones encuentran en esos poemas. Una posición de revalorización de la cultura y del sujeto negro o una posición, ¿verdad?, de reafirmación de la supremacía blanca sobre los sujetos y la cultura negra. ¿Quedó claro? Tenemos dos posiciones. Vamos a empezar con la rumba. ¿Alguno de ustedes tiene el poema a la mano? Déjame ver si los puedo mirar aquí en la pantalla. Ajá. Ah, están todos con fotos, no los puedo ver. Ok. Vamos al poema Rumba. ¿Qué les parece esta ilustración? ¿Qué les sugiere? El mono parece un poco como un hombre. Ajá. El mono. Vamos a hablar del mono. En el poema Rumba hay dos personajes negros, la negra Tomasa y José Encarnación. Les voy a leer una estrofa y ustedes me van a decir cómo se describen los personajes negros. ¿Cómo baila la rumba la negra Tomasa? ¿Cómo la baila la rumba José Encarnación? Ella mueve una nalga. ¿Saben lo que es nalga? ¿Sí saben o no?
No escucho, muy linda. ¿Una qué? Nalga. Ah, de que butt cheek. Ella mueve Nalga. una nalga. Ella mueve la otra. Una, otra. Él se estira, se encoge, dispara la grupa. ¿Qué significa grupa? ¿Saben? Muy linda, no se oye. La grupa es la parte trasera de los caballos. ¿Ok? Es el culo de los caballos. Mm. El vientre. ¿Saben lo que es vientre? Voy a mostrar. El vientre. Esta parte de aquí, el vientre. Dispara, se agacha, camina. Entonces, ¿qué les parece esta descripción de los personajes? Nalga, vientre, grupa, la grupa que se usa para los animales, la palabra. ¿Qué les parece esta descripción de los personajes? ¿Qué encuentran aquí? Es como las personas son no animales, pero no son humanos, o es Es algo muy sexual. totalmente, exactamente, muy bien. Entonces, así como tenemos un mono, un monkey en la ilustración, aquí hay un caballo. O sea, los sujetos negros, la negra Tomasa y José Encarnación, son descritos como animales, ¿verdad? Son descritos como hipersexualizados, el estereotipo siempre de los sujetos afrodescendientes como sujetos hipersexualizados, ¿verdad? Está el estereotipo de la mulata, por ejemplo, que es supersexualizado. Entonces, en este poema, ¿qué posición les parece? ¿Les parece que es una reivindicación de los sujetos y mujeres negras o es más bien una repetición de estereotipos y de los negros y las negras? ¿Qué opinan en este poema? ¿Qué posición tiene este poema? A mí me parece que este poema es un poema en el cual la voz es una voz blanca, es una voz de un sujeto que mira a los negros como otros distanciados de él, ¿verdad? Que los sexualiza, que los animaliza. ¿Les parece eso? Sí. Sí, Más o menos, ¿verdad? Ok, esto es efectivamente, esto es un poeta de Cuba, es un poeta blanco, digamos, que era efectivamente, según los testimonios de la época, fue un señor bastante racista, ¿no? Este es el primer poema negrista que se escribe en Cuba. Vamos al próximo poema. El poema Ñañam. ¿Qué significa Ñañam? Un poema que se titula Ñañam. ¿Qué es Ñañam? Es como, no es comer, que Exactamente, exactamente. onomatopeya, sí. Una onomatopeya, exactamente. ¿Cómo son descritos aquí la cultura negra? Ñam ñam. En la carne blanca, los dientes negros. Ñam ñam. Las tijeras de la boca sobre los muslos. Ñam ñam. ¿Qué está diciendo este poema? ¿Cómo se Que representaba a los africanos? Piensen, ¿cómo se representaban a los africanos que en los, que los negros son salvajes. Exactamente. ¿Verdad? Los negros son antropófagos, son caníbales, son salvajes. Se definen por sus dientes negros, ¿no? Ñam ñam, mastican, ñam ñam, ¿no?
Fíjense este estereotipo. África mastica. O sea, África está reducida a masticar, ¿no? En silencio. Su cena de exploradores. ¿Ustedes recuerdan las ilustraciones coloniales de los africanos? ¿Cómo eran? En una olla que están comiendo blancos. Ese estereotipo, esa caricatura. Bueno, Sí. este poema, exacto, este poema está confirmando ese estereotipo, ¿verdad? Fíjense, al final del poema dice, hay una repartición de continentes, dice, Asia sueña su nirvana, América baila el jazz, Europa juega y teoriza, fíjense esto, Europa juega y teoriza, o sea, hace teoría, África gruñe ñam ñam. ¿Qué les parece esto? África gruñe ñam ñam mientras Europa piensa y teoriza. O sea, África ni siquiera habla, gruñe como si fuera un animal. ¿Saben lo que es gruñir? Eso es gruñir. Entonces, aquí se confirman todos los estereotipos, ¿verdad? Mientras Europa es racional y cerebral y piensa, África es un animal, ¿no? Gruñe, ñam, ñam, gruñe y come. Está reducida a sus funciones biológicas, ¿no? Este es uno de los grandes estereotipos. Los africanos no piensan, los africanos son cuerpos, solo bailan, ¿no? Todo es cuerpo, pero no hay mente, porque los que tienen mente, los que tienen cerebro, los que piensan son los europeos. Estos son todos estereotipos coloniales, ¿no? Entonces, ¿este poema qué les parece? ¿Es un poema de celebración de la cultura negra o es un poema o es un poema racista? ¿Qué les parece? Un poema. Sí, es racista. ¿Verdad? Ok. Como no tenemos mucho tiempo, vámonos a un ejemplo distinto. Ajá, Trópico Negro. Vamos a leer unas estrofas de Manuel del Cabral. Es un poema distinto. A ver, vamos a pensar aquí. Se llama Pulula. Negra Pulula, qué bien que planchas la ropa ajena. ¿Cuándo plancharás tu cara? Mapa de penas. Pulula, poca pulula, tú la carga y tú la mula. ¿Qué les parece esta imagen de Pulula planchando y sufriendo? Pulula no está bailando aquí, ¿verdad? No está moviendo una nalga ni la otra. Pulula está trabajando, ¿no? Pulula está planchando la ropa. Aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí el poeta muestra una preocupación social. Ya no está hablando de una característica física, ya no está hablando de una característica epidérmica, está hablando de la explotación, digamos, del trabajo, ¿no? De cómo la usan como mula, ¿no? Tú trabajas como una mula, ¿no? Entonces aquí hay alguna diferencia. Vamos a ver en este tipo de poesía, es una poesía mucho más preocupada en una explotación social, ¿verdad? En una marginación, que en exotizar o sexualizar o animalizar a los sujetos negros, ¿no? Les muestro otro ejemplo para que vean de este mismo poeta. Tiene un poema que se llama Negro Manso. Solo con tu sonrisa rebelde sobre tu dolor, como un lirio valiente que crece sobre la tierra del pantano. Está comparando a este negro con un lirio, una flor valiente, con courage, ¿no? Que crece en medio del pantano.
¿Qué les parece esa imagen de una flor creciendo en medio del pantano? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Una flor, imagínense un pantano horrible donde nos estamos ahogando y en medio de ese pantano hay una flor que emerge. Es sobre I guess, los problemas en la vida, pero la mayoría del tiempo los afrodescendientes pueden encontrar momentos de ser feliz. Puede ser, sí, es una buena interpretación. Mi interpretación de que es como la flor es una cosa positiva, ¿verdad? Y el sujeto negro o el afrodescendiente es como una flor, es decir, hay una valorización positiva del sujeto negro, ¿verdad? En mitad de un mundo difícil, cruel, siempre hay esta belleza, beauty, ¿no? Hay algo para valorizar en la cultura negra. Esa es mi interpretación, pero esa otra interpretación también es cierta, ¿no? Que en medio de las dificultades, los sujetos negros siempre consiguen sobrevivir y tener buenos momentos y salir, ¿no? Y hacia adelante. Entonces, estos poemas de Cabral, ¿qué les parecen? ¿Les parecen que es reivindicativo o les parecen que son poemas también racistas? No, no es racista, es ¿Verdad? Ok. nada más es nada más mostrando de que la vida del negro y cómo, you know, cómo sigue creciendo a pesar de su environment. Exacto, a pesar de su ambiente. Ambiente. Perfecto. Entonces, Manuel del Cabral, si tuviéramos más tiempo les leería más, pero Manuel del Cabral hace una poesía distinta a la que vimos antes, ¿no? Entonces teníamos dos posiciones. Había una posición, ¿verdad?, que revalorizaba a la cultura negra y había una posición más bien que la exotizaba. Yo diría, mi opinión es que Manuel del Cabral tiene una posición de revalorización y de preocupación social por las condiciones en las que vivían o las que viven todavía los afrodescendientes. Hay un poema de él que se llama Negro sin zapatos, y se los leo para que pasemos a una mujer y con la mujer terminamos. El poema dice, tú ganas 10 centavos, cents, ¿no? Tú ganas 10 centavos por día. Sin embargo, tú los ganas tan limpios, tienes las manos tan limpias, que puede que tu casa solo tenga ropa sucia, catre sucio, carne sucia, pero lavada la palabra, hombre. ¿Qué quiere decir esta estrofa? Quiere decir, puede que seas muy pobre, aunque seas muy pobre, ¿verdad? Tienes las manos muy limpias, aunque solo tengas ropa sucia, aunque seas pobre, aunque solo tengas ropa sucia, aunque tengas una cama sucia, aunque quizás tu cuerpo también esté sucio, tú eres un hombre, es decir, eres un ser humano, ¿no? Fíjense la diferencia. En los otros poemas eran casi unos animales y en este poema Cabral está diciendo, tú tienes la palabra, tú tienes la siguiente palabra, la palabra hombre, ¿no? La palabra humano. Vamos a terminar entonces con un poema de alguna mujer. Vamos a ver. Julia Burgos. Vamos a Nancy Morejón. Estas son generaciones posteriores. Nancy Morejón todavía está viva, tiene como 80 años. Es una poeta cubana y yo no sé, es un poema un poco más largo. ¿Ustedes pudieron leer Amo a mi amo? ¿Tuvieron tiempo?
Es una pena porque es un poema muy combativo, es un poema muy bueno. Se los voy a contar y lo tienen que leer luego en casa con Jesús, ¿está bien? Amo, mi amo es un poema sobre una esclava o una mujer esclavizada que tiene un amo, por eso dice amo a mi amo. ¿Entienden la frase amo a mi amo? Sí, el amo es el... Sí. Exacto. Es un juego de palabras, ¿no? Ujú. Amo de amar a mi amo, de master, ¿no? Bueno, esta es una esclava que ama a su amo, una mujer esclavizada que al principio lo ama y es sumisa, es obediente, se porta bien con él, lo consiente, pero esta esclava de pronto empieza a escuchar historias, historias de sufrimiento en la plantación, historias terribles de lo que hace este amo con otros negros o otros africanos o otros esclavizados. Y el poema trata sobre un despertar de la conciencia. Esta esclava empieza como, este amo al que yo amo no es tan bueno. Empieza a darse cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y empieza a cobrar conciencia de que hay algo que está mal, de que sus compañeros negros viven como animales, de que son tratados como animales, de que ella misma es casi una esclava sexual y no se había dado cuenta, ¿verdad? Y empieza a tratar de recordar, de pensar en el pasado, en una memoria histórica, en el pasado de sus antepasados, de todo lo que sufrieron en la esclavitud. Y a medida que pasa el poema, es un poema que les recomiendo mucho, es un poema muy bueno. Al final del poema, ella dice lo siguiente: amo a mi amo, pero todas las noches, cuando atravieso la vereda hacia el cañaveral, ¿verdad? Cuando atravieso hacia donde están las plantaciones de caña, donde hemos hecho el amor, o sea, donde hemos tenido sexo con mi amo, me veo a mí misma, ¿no? Me veo cuchillo en mano, desollándolo como una res, sin culpa. Me veo, ella empieza a imaginarse a sí misma con un cuchillo en la mano, desollándolo al amo como una res, como una vaca, sin culpa. Termina el poema así: ensordecedores toques de tambor ya no me dejan oír al amo, ni sus quejas. Y la última frase es: las campanas me llaman. ¿Qué les parece ese final? Las campanas me llaman. ¿Saben lo que son campanas? Jingles. Las campanas me llaman. ¿La llaman a dónde? ¿A qué? ¿A hacer qué? Ella ya no escucha al amo, ella solo escucha unas campanas que la llaman. Y antes de eso, imagina que tiene un cuchillo y lo desolla. ¿Qué les parece ese final de ese poema? ¿Qué es lo que imaginan que creen que va a ser esta esclava? Traten de adivinar. ¿Nada? ¿No ¿Cuál tienen que es idea? la pregunta? Repita, por Ajá, favor. la pregunta es, al final del poema, Ujú. ella ama a su amo, pero al final del poema ya ella no lo puede escuchar al amo. En cambio, en contraste, ella imagina que tiene un cuchillo en la mano y desolla al amo. Y en la última parte dice, ya no puedo escuchar, o sea, suenan los tambores, ya no escucho al amo, pero sí escucho unas campanas que me llaman, que repican. ¿Qué les parece que es ese final?
Creo que, oh, perdón. Sí, sí, adelante. Oh, creo que es sobre la idea que no tiene control de su vida y después del hacer amor con su superior, básicamente es una posibilidad que puede tener daño a causa de la vida de la esclavitud y Ok. sí. Cerca. Es cerca la idea, ¿no? Después de hacer el amor con el amo, ya ella no escucha al amo, pero ella imagina que mata al amo. Entonces, el poema muestra sumisión y obediencia al amo. Después, el poema muestra que ella va tomando conciencia de su situación de esclavitud, de su situación de explotación sexual y también de la situación de sus compañeros negros que son explotados en los campos, en las plantaciones. Y después ella ya no ama al amo, ella empieza a imaginar que lo va a desollar. Y al final hay unas campanas que la llaman para hacer algo. Ella, suponemos, imaginamos al final del poema que ella va a hacer algo. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Posiblemente lo que yo adivino, digamos, ella va a dejar de ser sumisa, ella ya no ama al amo, ahora es consciente de su condición. Posiblemente se va a rebelar y yo creo que posiblemente lo va a matar. No sé qué piensan ustedes, pero si ella tiene esta fantasía de que lo va a acuchillar, posiblemente lo va a matar, ¿no? ¿Qué creen? Entonces este es un poema, a diferencia de otros poemas, este es un poema en el cual, claro, es un poema antiguo, pero a mí me parece que este es un poema que muestra la rebeldía, la posibilidad de rebelarse, la posibilidad de ser cimarrón, maroon, la posibilidad de ser rebelde, la posibilidad de resistir al poder, ¿no? La posibilidad, incluso violenta, no es una cosa bonita, no es un poema bonito, es un poema terrible. Pero de alguna manera muestra que siempre hay la opción de rebelarse contra el sistema, ¿no? Contra el poder del amo, desde el punto de vista femenino, que es interesante. Y bien, con esto terminamos. No sé, Jesús, si alguien tiene preguntas. Creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Yo tenía otra cosa, pero ya no da tiempo, así que terminemos con Nancy Morejón. ¿Qué les pareció? Era muy interesante para escuchar y me gusta cómo tú present la información. Es muy interactive. Yeah. Muchas gracias. Fíjense, Sí. les cuento una historia de este poema. Amo a mi amo. Aquí se fue un acento que no va. Amo no lleva acento. Disculpen el error. Amo a mi amo. Es una frase que imita no sé cómo se dice en inglés, que imita los cuadernos, las cartillas de alfabetización. Les cuento ¿saben lo que es cartillas de alfabetización? No. Ok, voy a explicar, es interesante. Cuando llegó la Revolución Cubana, uno de los primeros planes que hizo la Revolución Cubana fue ir a los pueblos del interior, donde había campesinos rurales, a enseñarles a leer y a escribir.
esos cuadernos, amo, a mi, amo, mi papá me mima, o sea, eran los ejercicios para aprender a leer y escribir, ¿no? Lo interesante es que cuando este poema se publicó, Amo, a mi amo, muchas personas pensaron que no solo hablaba de la esclavitud, pero también hablaba de la esclavitud política del presente, estos son los años 70, de la Revolución Cubana, ¿no? No sé si esa era la intención, pero las personas relacionaron el título Amo a mi amo con los cuadernos con los que la Revolución Cubana adoctrinaba e ideologizaba a las poblaciones pobres. Y adivinen quién era el amo en esta imaginación. ¿Quién era el amo? El amo era Fidel Castro, ¿no? Esa era la idea. Yo no sé si esta interpretación es cierta, pero lo que sí les puedo contar de este poema es que el poema fue censurado y la escritora estuvo 15 años sin poder publicar en Cuba. Pasaron esos 15 años y ella fue rehabilitada, esa es la palabra que usan, fue rehabilitada en el sistema y hoy en día Nancy Morejón es quizás la poeta más importante de la Revolución Cubana. Es directora de algunas instituciones cubanas muy importantes y es una defensora de la Revolución Cubana. ¿Qué le pasó a Nancy Morejón en esos 15 años? Que era rebelde y después se convirtió en una poeta obediente. No sabemos, algo pasó. Pero Nancy Tal vez lo que pasó al personaje del poema. Sí. Pero Nancy Morejón nunca más escribió sobre raza, nunca más. Ella siguió escribiendo poemas, pero nunca más volvió a escribir sobre problemas raciales, nunca más. Se acabó el tema. Saquen ustedes sus propias conclusiones de qué pasó. Pero sí les puedo decir que Nancy Morejón es hoy en día una de las poetas más identificadas, o sea, con la Revolución Cubana. Es una figura pública y es una figura oficial de la Revolución Cubana. Fue rehabilitada en el sistema después que estuvo censurada tantos años. Bien, esa es la historia del poema. Después del, creo que después de alguna gente interpreta la poema como una historia entre el gobierno de Cuba y la gente de Cuba. Posiblemente alguien le dijo algo para pararla. Exactamente. Eso es lo que muchas personas interpretan. No podemos saber la verdad, qué pasó, pero sí sabemos que estuvo 15 años sin publicar y que nunca más escribió sobre problemas raciales. La idea, chicos, esto es muy interesante y daría para otra clase, pero cuando la Revolución Cubana llegó a Cuba, Fidel Castro y sus comandantes dijeron que gracias a la revolución ya no había racismo en Cuba, que el racismo se había acabado. Entonces, como el racismo se había acabado, porque la revolución acabó con el racismo, como no existía, no se podía hablar de racismo. No se puede hablar de algo que no existe. El problema es que si no se podía hablar de racismo porque no existía, había voces que estaban hablando de racismo, como Nancy Morejón, que decía, hay una situación de desigualdad racial. Eso, de alguna manera, molestó mucho
al gobierno cubano. Lo mismo pasó no solamente con los problemas de raza, también pasó con los problemas de sexualidades. Por ejemplo, no se podía hablar abiertamente de ser homosexual porque la homosexualidad era una enfermedad. Se suponía que los homosexuales eran unos enfermos, entonces tampoco se podía hablar, escribir poesía desde una posición homosexual. No se podía escribir desde una posición negra, desde una posición homosexual, desde una posición religiosa, por ejemplo, tampoco. Estoy hablando de los años 70. Por ejemplo, las religiones afro-cubanas fueron prohibidas. No se podía practicar la santería porque se suponía que la Revolución Cubana había superado todo eso. La Revolución Cubana ya no había homosexuales, ya no había negros discriminados, ya no, la gente ya no creía en religiones atrasadas porque solo creían en el marxismo y la revolución. Entonces, fíjense ustedes qué interesante cómo todas estas poemas nos hablan de distintos momentos históricos. O sea, no solo están hablando del pasado de la esclavitud, también nos hablan de las condiciones del presente. Bien, eso. Si no tienen otra pregunta, yo creo que Jesús, no sé si estamos... ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Existe un tipo de poesía así en Bahamas? ¿Poesía desde la sensibilidad negra? ¿Existe en Bahamas? ¿No saben? No, yo no pienso que porque 90% de población son negro. Ok, ok. No tienen un problema como en Cuba, digamos. Ujú. Sí, es muy Fíjense, interesante la idea de la democracia racial. sí, sí, tal Aquí a lo cual. mejor sí es democracia racial porque, digamos, la mayoría de la población está representada en el gobierno. Ok, o ¿Verdad sea, el que gobierno tiene políticos que son negros, ¿verdad? sí, 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 son locales de Bahamas. Bueno, eso no pasa en Cuba, los políticos son todos blancos. Claro. Es interesante. Chicos, muchísimas gracias, me encantó conocerlos. Espero conocerlos personalmente en Bahamas, quiero ir. Bienvenida. Un abrazo, Jesús. Magdalena, muchísimas gracias, de verdad que te felicito. Me parece de verdad muy interesante. Lástima que no hablamos de Tengo porque Pablo Milanés es un máquina que acaba de fallecer este año y bueno, ya tenía sus añitos, ¿no? 70 y tantos años tenía ya Pablito. Cuando tengan la profesora que les va a hablar de Guillén, pregúntenle qué pasó con este poema, que también es una historia muy interesante. Este es un poema de Nicolás Guillén, cantado por Pablo Milanés. Pregúntenle por el poema, ¿qué pasó? Quería, de verdad, enfatizar eso que te dijo la compañera de tu forma de presentar y la organización de todo el material que presentas al comienzo. Un artículo interesantísimo donde estás dando un soporte a todo lo que estás hablando, el repaso que estás haciendo. De verdad que quiero resaltar que has hecho un buen trabajo, que estamos muy contentos, que creo que lo que has aportado ha sido bien útil y, y muy práctico para ver cómo analizar los poemas, qué debemos ver, qué debemos hacer, qué debemos considerar. Entonces, se supone que aquí tenemos que realizar un trabajo final donde tenemos que analizar una obra o un artista o un fenómeno que poco a poco ya vamos definiendo y al final, claro, al centrarnos en el análisis de alguna expresión, de algún género, bien sea de literatura o de alguno de los formatos
que estamos hablando de, en la actualidad, no podemos hablar solamente de literatura tradicional, sino hay múltiples formas, múltiples formatos en los que se manifiestan estas cosas y bueno, estamos abiertos a todo ello. Entonces, bueno, como hay que analizar eso, esta es una prueba, una muestra más de cómo hacer ese tipo de trabajo. Y por eso, profe, muchísimas gracias, Magdalena, de verdad que encantadísimo. Te tomo la palabra porque definitivamente tenemos que continuar intercambiando, hay cosas que seguir desarrollando y bueno, vamos a ver cómo continuamos avanzando y bueno, lo dicho, te esperamos por aquí cuando tú quieras. Un abrazo a todos y gracias por escucharme y por intervenir y darme sus opiniones y hacer el esfuerzo de hablar en castellano, que yo sé, en español, que yo sé que es muy difícil siempre expresar ideas en un idioma distinto. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, buenas noches. Chao.